Saludos cordiales, mi nombre es Angie Vita, estudiante del segundo trimestre de Psicología en la Universidad de Yacambú. En el siguiente video hablaremos sobre la filosofía. La dualidad tomada desde el punto de vista de la filosofía como un pensamiento cultural que denuncia el pensamiento o las acciones del otro ha enmarcado un punto álgido de gran importancia en estos temas que involucran un pensamiento mítico o subjetivo y un pensamiento racional u objetivo. Este, a su vez, es de gran importancia para el desarrollo del pensamiento como una manera de percibir el mundo y los efectos que acarrea consigo. Comencemos entonces hablando sobre los tipos de pensamiento en la filosofía. Entre ellos encontramos el pensamiento mítico y el pensamiento racional. Debemos saber que el pensamiento mítico comenzó en el siglo VII a.C., como una forma en la que el hombre intentaba explicar todos aquellos sucesos, fenómenos y aconteceres misteriosos que a su vez no podía resolver. Esto estaba fundamentado a través de un modo de la realidad histórico-cultural del hombre, a través de lo que percibía y su subjetividad. Y es entonces como se interpreta la realidad de una forma comunitaria y no desde el mundo visto de una manera solitaria. Caso contrario que sucede con el pensamiento racional. Este se va a caracterizar principalmente por la crítica de los valores del pensamiento mítico, pues es más objetivo en la búsqueda de la información y halla una explicación a partir de la demostración, la fundamentación y la experimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que va a cuestionar las ideas mediante una discusión clara de todo lo que podría tener una explicación racional y natural. Por otra parte, debemos saber que la ciencia y la filosofía podrían entenderse como dos ramas bastante equidistantes, pues la ciencia es la encargada de resolver preguntas y cuestiones de verdad concretas, muy específicas en el área del saber, fundamentándose así en el conocimiento cuantitativo y matemático, de una manera de demostrar sus hipótesis a través de experimentos físicos. La misma sucedió a partir del siglo XVII. Sin embargo, en el caso opuesto encontramos la filosofía. Esta se va a encargar más que todo de atender a los problemas universales o abstractos, con la finalidad de apoyarse en la lógica, en la historia e incluso en la subjetividad de los particulares, así como en otras ciencias relacionadas. Va a demostrar sus hipótesis entonces a través de métodos más variados como la fenomenología, la variación, el análisis cualitativo, la lógica simbólica y la hermenéutica. Aunque estos pueden diferir, presentan varias semejanzas. Entre ellas podemos mencionar principalmente que desentraña todos aquellos misterios del universo. Va a compartir, así, ramas como lo son la materia, el espacio, el tiempo, el origen y el universo, así como este se originó. De esta forma, creyendo a través de pseudociencias o creencias populares. La división de la filosofía. Esta se divide en 6 ramas principales, entre las cuales podemos comenzar mencionando a la metafísica. Esta se puede entender como la rama de la filosofía más concreta y abstracta, pues se concentra en el estudio del origen de la vida o de la existencia del hombre. De esta se van a derivar 2 subdisciplinas, como lo son la teología y la ontología. Seguidamente, encontramos la estética, y esta no es más que la relación que existe entre lo visual y lo artístico como una manera de percibir a través de este sentido todas aquellas manifestaciones culturales. La epistemología, por su parte, es una rama de la filosofía encargada de responder a la incógnita sobre cómo el hombre aprende. Además, cómo adquiere estos conocimientos y el efecto que acarrea para el resto y para sí. La ética, por su parte, intenta responder a la diatriba entre lo que es bueno y lo que es malo. Esta se desarrolló principalmente por Aristóteles. La política es una rama de la filosofía encargada de la organización de los estados y las naciones, englobando conceptos básicos como lo es el entendimiento, el lenguaje, la comunicación para la resolución de conflictos y la mediación entre partes de una sociedad. Por último, encontramos la filosofía del lenguaje, y esta va a ser básicamente la encargada del estudio del lenguaje como un método de comunicación y de asertividad comunicativa entre distintas partes o individuos. Las etapas históricas de la filosofía se dividen en 4 ramas importantes. Entre ellas podemos mencionar la antigüedad clásica, que comprende desde el siglo VII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Esta conlleva a todos los pensamientos presocráticos que involucran a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, entre otros. Seguidamente encontramos la Edad Media, que comprende del siglo V al siglo XV. Esta recoge todos aquellos comportamientos culturales que relacionan a un dios, y la religión estará en primer plano antes que la razón. Por otra parte, la Edad Moderna, que comprende del siglo XV al siglo XVIII, va a romper con todos los estándares de la Edad Media, pues ya el hombre va a ser el reemplazo de aquel posible dios y la razón será el reemplazo de la religión. Finalmente, la edad contemporánea, que comprende del siglo XIX hasta la actualidad, enmarca la revolución científica que trajo la revolución industrial del siglo XIX.
Es la época de personajes históricos como Marx, como Darcy, Comte, Ortega, Gasset y Sigmund Freud. La filosofía presocrática comienza en el siglo VII a.C. con Tales de Mileto, hasta las últimas manifestaciones del pensamiento griego. Esta se caracterizaba por no estar influida por el pensamiento de Sócrates, pese a que estuviera organizada cronológicamente a partir de él. Esta fue una etapa también conocida como etapa preática, pues era una filosofía no socrática. Sin embargo, esta no tiene una línea general totalmente definida, sino que más bien se va a fundamentar en que todo va a estar relacionado con el no pensamiento socrático. Pero, ¿qué es el pensamiento socrático? Permite dar paso al autoanálisis o a la autoevaluación, a través de una serie de preguntas que aperturan la sinceridad con uno mismo. Entre estas preguntas podemos ver preguntas de aclaración, preguntas que producen suposiciones, preguntas que requieren de razón o de pruebas, preguntas sobre la perspectiva, entre otros, el pensamiento platónico y aristotélico. El primero, que es el pensamiento platónico, va a defender la verdadera realidad que está constituida por las ideas y no por las cosas materiales. De esta forma, él lo va a caracterizar por dividirlo en dos submundos. El primero, el mundo de las ideas o de las formas, y el segundo sería el mundo sensible, cosa que difiere con el pensamiento aristotélico, ya que él creía que el pensamiento era empírico y se basaba más que todo en la observación de los fenómenos. Estaba caracterizado por los silogismos, la no contradicción, las falacias, la esencia permanente y la apariencia cambiante. De esta forma, a modo de conclusión, podemos hablar sobre la filosofía helenístico-romana. Esta fue una etapa de la filosofía griega que comenzó con el fallecimiento de Alejandro Magno, 323 años antes de Cristo, hasta la invasión de Macedonia por parte de los romanos, 148 años antes de Cristo. Esta se caracterizó por la invasión de las monarquías helenísticas, que se fundamentaban en el cosmopolitismo, además del refinamiento del arte y la especialización del conocimiento en las distintas ciencias. Una vez conocido todos estos conceptos, podemos llegar a la conclusión de que la filosofía es una de las ramas más importantes y fundamentales para conocer el pensamiento del hombre desde un punto de vista más objetivo y partiendo desde su alma.